FM 89.1, Radio Universidad. Decíamos al principio que hoy 2 de febrero se está, no sé si decir celebrando, recordando, conmemorando el Día Mundial de los Humedales, y tiene que ver con un convenio que se ha firmado hace 50 años y que era un compromiso, ¿no?, de algunos países que formaban parte de este convenio para protegerlos y conservarlos, ¿no? Los reconocía como ecosistemas esenciales, pero son muchos los países en los que tal vez, si bien esto está reconocido, no está amparado en una regulación, en una ley específica, y uno de ellos es la Argentina, ¿no?, que sí ha tenido algunas regulaciones con respecto a este tema o a otros, pero no con el tema de fondo. Y para charlar más profundamente acerca de esto tenemos a alguien que justamente es especialista, es Jorge Danner, miembro de la Fundación La Endija de Paraná, en su unidad de vinculación ecologista, y la Asociación de Abogados y Abogadas Ecologistas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Aquí Mauro te saluda, un gusto. Mauro, un gusto estar con ustedes. Solo hago una pequeña corrección. Mi nombre es Jorge y mi apellido es Daneri. Bien italiano, así Daneri. Que no. Sí, señor. Perfecto. Bueno, Jorge, decía yo, ¿no?, que por lo menos en este último tiempo se ha tendido a una mayor conciencia, a una mayor también exposición, mediática, ¿no? O algunos sectores políticos también tocando y hablando de la necesidad de contar con una regulación, pero cuestión que todavía no ha surgido. Antes de hablar de cuestión política, de cuestión legal, me gustaría que cuentes, para los que no saben y para muchos de los que nos están escuchando, qué es un humedal concretamente, para qué sirve, por qué es tan importante y a qué nos estamos enfrentando cuando decimos hay que cuidar los humedales. Los humedales son un escenario, un espacio territorial que en gran medida conforma uno de los elementos, quizá el más relevante, de lo que se denomina el ciclo del agua. Está conformado por los ríos, está conformado por lagunas, está conformado por distintos estamentos espaciales territoriales a partir de los procesos de derretimiento de glaciares en las altas cumbres, de nieves, y que conforman todos estos espacios no muy profundos. Hay medidas técnicas precisamente de la Convención Ramsar de protección de los humedales, en este caso de importancia internacional por ser una convención global, pero tienen una función en el mundo y en la Argentina en particular relevante en cuanto a diversos servicios ambientales que presta. Son grandes reguladores climáticos, son esponjas en los escenarios de grandes inundaciones, pero también con servicios ambientales, con una bondad y un proceso, yo diría, hasta milagroso, mágico, de preservación de la diversidad biológica. Es un contenedor de la diversidad social en cuanto a pescadores, artesanos, tanto en la cuenca del Plata como en los Andes, o en lugares incluso en procesos de desertificación o cuasi desérticos. Es decir, que tienen el privilegio de brindarnos servicios que sin su presencia serían críticos incluso para la sobrevivencia del ser humano. No podemos olvidar, y cierro esta respuesta, que en la cuenca del Plata, que está conformado o es parte del sistema de humedales más vivo, más grande del planeta, como es el sistema de humedales de los ríos Paraguay y Paraná, estos ríos y sus humedales están dando agua potable a la gran mayoría de la población argentina, ¿no? Yo leí algunos datos que tienen que ver con la deforestación, ¿no?, que ha sacado un informe reciente Greenpeace, en donde también se hablaba de que, por ejemplo, los humedales están
desapareciendo a un ritmo muchísimo más alto que los bosques. ¿Por qué es esto? ¿Por qué desaparecen los humedales? ¿Cuál es nuestra, si tiene que ver con la intervención del ser humano, que hace que desaparezcan los humedales? En primer lugar, tanto en el escenario de bosques, selvas y monte nativo como de los humedales sucede lo mismo. No se lo puede analizar sectorialmente. Esto es una cultura de la fragmentación académica y también de la fragmentación política. Se los tiene que analizar de manera integral, de manera sinérgica. Lo que pasa en un escenario pasa en el otro. Si nosotros generamos políticas de simplificación de la diversidad productiva, promocionando la deforestación para que la soja se imponga y domine los territorios, expulse a los pequeños y medianos campesinos, concentre la tierra para proyectos nordelta en todos los lugares de humedales donde pueda ser posible, para grandes obras de infraestructuras como puede ser proyecto de mega represas hidroeléctricas. Digamos, si seguimos en ese camino hacia el supuesto desarrollo del norte o lo que el norte hizo mal, vamos a seguir teniendo cada vez no solo menos bosques y por lo tanto si los bosques y los montes y las selvas son relevantes para la generación de los ríos voladores, es decir, de las lluvias. Si se sigue deforestando Amazonia, si se sigue deforestando el gran pantanal brasilero, boliviano, paraguayo, si se sigue deforestando a los ritmos brutales, el Chaco americano, el Chaco Hualambá, en palabras del pueblo guaraní, esta bajante, la más grave que hemos tenido en la historia conocida de la República Argentina en la Cuenca del Plata, va a venir a quedarse, va a ser lo más, y lo digo mal, lo más normal, pero va a ser un escenario de emergencia que en realidad va a dejar de ser de emergencia. Por eso la gravedad, y acá vamos a un tema central, el Estado argentino, en cualquiera de los últimos gobiernos de los últimos 40 años, yo le diría, no tiene política ambiental seria. Es puro cuento, es puro dibujo, es puro bla, 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 y no hay, como decía, por ejemplo, Raúl Alfonsín, efectividades conducentes. No hay grandes acuerdos políticos de las mayorías, no hay transversalidad aún de la crisis ambiental, que es una crisis de civilización. Por eso no podemos seguir analizando estos temas de una manera, no podemos seguir hablando de la hidrovía Paraná-Paraguay, cuando la hidrovía Paraná-Paraguay, el más grande proyecto de mega desarrollo y simplificación productiva de la Argentina, es el proyecto de desarrollo precisamente más devastador y demoledor del monte, de los bosques, de la diversidad cultural, de la diversidad biológica, de la diversidad productiva y por lo tanto de nuestros humedales. Muchas veces escuchándote, Jorge, también y tratando de ver, no desde otro punto de vista, ¿no? Sino muchas veces lo que sucede, que no es lo ideal, porque vos hablás de que no hay acuerdos políticos, ¿no? Y está claro, ¿no? A veces también hay leyes y después cambian la reglamentación y después no se controla, entonces que haya una ley, que no haya una ley es lo mismo que nada, porque también la deforestación en muchas ocasiones está prohibida y sin embargo se sigue haciendo, ¿no? Entonces, que haya una ley es clave, no significa que no vaya a pasar, que no siga pasando, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Mauro, pero absolutamente de acuerdo. Esto tiene que ver en el derecho ambiental, pero en todo, ¿no? Con a partir de la ley su cumplimiento y su aplicación. En Entre Ríos tenemos 2 funcionarios para controlar o monitorear la deforestación del monte nativo. Fue la primera provincia que en el 2004 declaró una emergencia ambiental del bosque nativo. Para cuidarlas, tenemos 3 leyes de áreas naturales protegidas en el 80% de los humedales y no tienen decreto reglamentario, no tienen presupuesto, no tienen equipamiento, no tienen guardaparque. El delta se viene incendiando hace 2 años de una manera grosera y las leyes no están ni siquiera reglamentadas. Entonces, cuando uno dice esto ha sido en el delta,
tres áreas, delta de argentino, el 80% es de la provincia de Entre Ríos. El delta argentino tiene 2 leyes, con el Paraná Medio 3 leyes. El 80% de los humedales de la provincia de Entre Ríos están protegidos, en realidad están desprotegidos. Por eso lo que vos decís, Marco, es tan así que cuando uno denuncia, cuando la Red Nacional de Humedales, cuando la Asociación Argentina de Abogados, cuando todo el colectivo ecologista argentino denuncia la falta de convicción y de compromiso político, es así. Si podemos incluso tener buenas leyes, pero si, por ejemplo, como pasaba con la ley de bosques nativos, si el presupuesto de la ley de bosque nativo se redirecciona para fútbol para todos, estamos en problemas. Es un problema ético, además de corrupción. Es un problema de prioridad de país. Si es más importante el fútbol para todo, proteger la diversidad biológica del privilegio de tener de los bosques más maravillosos del planeta, que en estos últimos 20 años los estamos devastando. Sí, también lo que sucede muchas veces, estamos hablando con Jorge Daneri, miembro de la Fundación La Endija de Paraná, en su unidad de vinculación ecologista y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ecologistas. Jorge, cuando también están los intereses económicos que se confluyen, ¿no? Muchas veces con los intereses políticos y que van en contra de los intereses de la naturaleza. Digo, ¿cómo se puede? ¿Hay algún mecanismo, alguna forma de que una cosa no afecte a la otra? Digo, tienen que pasar muchos años para que haya un cambio de manera de la manera de crear energía, de la manera de trabajar, de la manera de crear diferentes cuestiones que tengan que ver con la deforestación. Digo, para esto tiene que porque también decimos, ¿no? La ley que prohíbe y después está, a veces no tiene que ver con la poca capacidad de controlar, sino con las ganas de hacerse los distraídos, y que por un lado esté la regulación y que por otro lado las empresas puedan seguir generando su actividad, ¿no? Digo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuánto tiene que pasar para que haya un cambio real? Digo, que no es que, bueno, no me prohibís me prohibís deforestar, pero bueno, tengo que tener otra alternativa. Yo creo que hoy en Argentina la política, y hablo fundamentalmente de los partidos mayoritarios, digamos los que están en el poder o en el primer lugar del poder de oposición, no están a la altura de las circunstancias de esta crisis de civilización, de este cambio de época. El gran problema es que nos queda poco tiempo, es decir, que estamos hablando de no más de 20 años para un quiebre, como decía un pensador argentino, Ricardo Rojas, en 1930, cuando lo voltean a Irigoyen, él decía que necesitamos, miren en qué tiempo, y es aplicable este concepto mucho más ahora que en aquellos años. Se necesitan reformas extremas en sentido democrático. Un autor, Ezio Mancini, un autor italiano a fines del siglo pasado, del siglo XX, decía: si las democracias no garantizan la transición en paz hacia sociedades sustentables en plural, los conflictos socioambientales van a ser la gran justificación de los totalitarismos de Estado. Por lo tanto, las juventudes políticas, y cuando digo las juventudes políticas es la gran esperanza, es decir, si en las juventudes peronistas, pero de verdad, si en las juventudes radicales, si en las juventudes socialistas, si en las juventudes de la nueva izquierda no se produce una reforma, una convicción, un compromiso a cambiar la lógica y la razón productivista, consumista, alevosa y devastadora de lo que hoy son
los proyectos políticos de estos partidos estamos fritos en la Argentina, estamos al horno. Por lo tanto, la relevancia que tiene hoy el compromiso de la militancia político-partidaria, además de los movimientos ecologistas y esa transversalidad necesaria, es urgente. Yo tengo una gran esperanza en que se produzcan esos cambios desde estas nuevas generaciones, porque creo que quienes hoy tienen, francamente, y es mi caso, más de 55 años en adelante, tenemos una gran corresponsabilidad en esta crisis y tenemos que dar espacio a los que vienen para que puedan hacer esa transición. Si no logramos esto, si no logramos despartidizar para construir esos comunes denominadores, ese nuevo contrato ecosocial entre los pueblos y sus dirigentes, la verdad que vamos hacia los botes del Titanic, ¿no? Sí, sí, también ahí, digo, tomando esta última reflexión que haces, ¿no? Cuando los mayores, que en todo caso también son los que hoy están en los sectores de poder, ¿no? Gobernando, cuando le estamos pidiendo a los jóvenes que se hagan cargo de esto, o por lo menos que luchen para que esto, que justamente los grandes han, como decís, colaborado, ¿no? Para que se genere todo esto, y le estamos pidiendo tanta responsabilidad a la juventud que igual la toma, fundamentalmente porque si no es el futuro de ellos, digamos. Si vos me permitís, yo no descanso, pero no puedo dejar de celebrar, eso sí, de celebrar lo que ha pasado en Chile. Es decir, en Chile es un presidente impensado hace 2-3 años, de 35 años, que viene de la militancia juvenil universitaria. Yo no me quiero emocionar ni te quiero emocionar por cómo te voy conociendo a partir de esta entrevista, pero digo, la Argentina no necesitará una reforma universitaria después de 100 años de la reforma universitaria, no necesitará un quiebre enorme a partir de un Congreso Pedagógico Nacional que transversalice absolutamente todos los debates de la educación pública. No necesitará esos nuevos centros de estudiantes renovados que ayudaron tanto al regreso de la democracia, pero para dar un salto ahora tremendo, porque si no nos damos cuenta que estamos en un cambio de época, que puede ser el último, para transformarlo en un cambio de época luminoso, son casi procesos de enorme traición a las futuras generaciones, ¿no? Y los Alberto Fernández, las Cristina Kirchner, los Mauricio Macri, los Moró, pongámosle el nombre de los Cornejo o de los radicales retrógrados que hoy están conduciendo los destinos de la Argentina, necesitamos 100 Boric, necesitamos quizás la imagen de los Lula renovados, necesitamos otra dirigencia política, necesitamos una renovación profunda y que trasciende lo partidario. Quizás es una renovación del preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Pero realmente asumido y generoso, solidario. Sí, el tema es que eso no es inmediato y me parece que estamos hablando de un problema que tiene que afrontarse ya, y por eso ahora las últimas preguntas, Jorge, tienen que ver con qué pasa con la ley, ¿no? La ley de humedales, en este caso puntualmente, que con la ley no pasa nada, con la ley no pasa nada, Mauro, con la ley no pasa nada, es un cuento chino, más allá de la coincidencia que el presidente esté yendo lamentablemente a firmar convenios con China como el acuerdo nuclear de la cuarta central nuclear. Es decir, la tendencia es exactamente la contraria a lo que están pidiendo estas juventudes ecopolíticas, ecosociales, el ecofeminismo, el ecosocialismo, como le quisiéramos llamar. Es decir, la realidad es cruda en ese sentido. Con la ley no pasa nada, con los presupuestos para proteger los humedales no pasa nada,
y con un ministro de Ambiente, y esto lo digo, yo tenía mucha confianza al inicio en el equipo del Ministerio de Ambiente de la Nación, lo digo con absoluta lealtad a ellos y conmigo mismo, pero teníamos particular confianza precisamente porque además es un equipo joven, pero a partir de lo que ha pasado, y ahí también hay humedales, con la aprobación de la explotación de petróleo en el mar argentino y de la manera en que se lo ha hecho, aplicamos ya un principio preventivo de no apostar más a que pueda venir un cambio rápido desde ahí, pero creo que el cambio rápido se puede venir porque va a haber trastornos, momentos muy crudos en la realidad argentina, con estas enormes sequías, estamos hablando que el río Paraná puede llegar a seguir 3 años más en esta bajante. Yo ayer lo caminé y francamente, caminamos por el cauce del río Paraná, frente a la ciudad Paraná, entre las 2 islas más importantes, frente a la capital de la provincia, que de paso venga decirlo, ¿no? Una de ellas se incendió en un 100% hace 2 semanas. Entonces, el escenario que a veces no se ve desde las grandes ciudades, tenemos hoy un 80-85% de nuestro pueblo concentrado en las grandes ciudades, pero el escenario de la crisis hídrica y ambiental de la Cuenca del Plata es sorprendente, es sorprendente. Lo último, Jorge, porque vos mencionabas recién esto de, bueno, ahí en el cauce del Paraná, y la quema de pastizales que tuvo lugar allí fines de diciembre, principio de enero, ¿no? Con las extremas temperaturas. ¿Hay alguna definición de lo que sucedió, ¿no? Porque se había denunciado, por supuesto, los incendios intencionales. ¿Hay algún tipo de respuesta con respecto a esto? No, las causas acá judiciales las está liderando la Justicia Federal de Entre Ríos. Hay otras causas donde sí hay alguna medida cautelar para la constitución, que ya se constituyó, del Comité de Emergencia del Delta argentino por un fallo, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero en cuanto a imputación de responsabilidades, de responsables, hasta donde sabemos, en las causas penales no hay todavía ninguna resolución. Bueno, esperemos que también avance esas investigaciones, porque son otra de las patas, ¿no? Del cuidado también, encontrar los responsables y que paguen lo que tengan que pagar para que, por supuesto, tratando de que esto no se repita. Bueno, Jorge, sin lugar a duda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la radio de la universidad. Un placer, un gusto. Ha sido un gusto, un abrazo grande, gracias. Jorge Daneri, miembro de la Fundación La Endija de Paraná, en su unidad de vinculación ecologista, y la Asociación de Abogados y Abogadas Ecologistas, con nosotros, alguien que sabe mucho del tema y que está siempre en el lugar, de hecho, participando, como nos decía, de estas manifestaciones en contra de las quemas intencionales allí en los humedales, en este caso en Paraná. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.